En esta lección revisaremos cómo identificar términos similares, y también cómo combinar términos similares para simplificar un polinomio. Dos o más términos son como términos si tienen la misma variable o variables con el mismo exponente. Otra forma de pensar en esto es que los términos tienen exactamente los mismos factores variables. Al observar la lista, observe cómo el primer término es un 2x negativo en cubos. Si este término tiene términos similares, también debe contener x elevado a la tercera potencia o tener 3 factores de x sin otros factores variables. Mirando la lista, observe cómo 7x en cubos también tiene x elevado a el tercer poder sin otros factores variables. O podemos decir que estos dos términos tienen exactamente los mismos factores variables y, por lo tanto, son términos similares. Entonces negativo 2x en cubos y 7x en cubos son como términos. El siguiente término es negativo 2x mirando solo la parte variable, observe cómo este término contiene un factor de x o tiene la variable x elevada a la primera potencia. Si este término tiene términos similares, los términos similares también deben contener exactamente un factor de x sin otros factores variables. Mirando los términos restantes, observe cómo no hay otros términos que tengan exactamente un factor de x en ellos y, por lo tanto, no hay términos similares con 2x negativo. El siguiente término es 2 y que contiene exactamente un factor de y o tiene una variable y elevada a la primera potencia. Cualquier término deseado también debe contener exactamente un factor de y o elevado a la primera potencia. Bueno, noten cómo el término 4 y contiene exactamente un factor de y o al primero. Y, por lo tanto, 2 y 4 y son términos similares. Mire los últimos dos términos restantes, observe cómo las variables no son las mismas. No tienen los mismos factores variables y, por lo tanto, estos dos términos no son como los términos. Y ahora, para el segundo ejemplo, se nos pide que simplifiquemos cada polinomio si es posible. Podemos simplificar un polinomio combinando como para combinar términos similares, sumamos o restamos los coeficientes y los factores variables siguen siendo los mismos. Entonces, aquí el primer polinomio es 4x en cubos menos 7x en cubos. Entonces, el primer paso es reconocer que tenemos términos similares porque ambos términos contienen exactamente 3 factores de x o contienen x elevado a la tercera potencia. Para restar al igual que los términos, restamos los coeficientes y los factores variables siguen siendo los mismos. Lo que significa que 4x en cubos menos 7x en cubos es igual a la diferencia de los coeficientes sería 4 7, y todavía tenemos x en cubos o menos 7 iguales. Negativo 3 y, por lo tanto, 4x en cubos menos 7x en cubos es igual a 3x negativos en cubos. No tenemos que mostrar este paso aquí, pero quiero mostrarlo para este primer ejemplo. Luego tenemos 2y al cuadrado más 4 y tenemos menos y al cuadrado, que escribiré como menos 1 y al cuadrado más 2 menos 9 y menos 5 más 2 y. Comencemos identificando cualquier. Como los términos observe bien 2y al cuadrado, y negativo 1 y al cuadrado o términos similares. 4y, negativo 9y. Y 2y son términos similares, y las constantes 2 y 5 negativas o también términos similares. Así que ahora simplificaremos el polinomio combinando los términos similares. 2y al cuadrado menos 1 y al cuadrado sería igual a 1 y al cuadrado, que en realidad es solo y al cuadrado. Ahora combinaremos los términos y, 4 y menos 9 y sería negativo, 5 y negativo más 2 y es igual a 3 y negativo. En lugar de escribir más 3 y negativo, escribamos menos 3 y. Y luego tenemos 2 menos 5 que es igual a negativo 3. En lugar de escribir más 3 negativos, escriba menos 3. Avancemos y dejemos caer el coeficiente de 1 aquí y, por lo tanto, el polinomio se simplifica a y cuadrado menos 3 y menos 3. Espero que hayas encontrado útil